hoy también tenemos un programa especial por muchas cosas. Entre ellos estamos próximos a el 40º aniversario de la muerte de Monseñor Enrique Angelelli. Estuvimos hablando un poco de su historia, del inicio de la vida de Angelelli en Córdoba. Y decíamos que tenemos grandes amigas con quienes conversar un poco sobre Angelelli. Eh, Son amigas que uno en la vida, por distintas circunstancias y situaciones, ha tenido el gusto de irlas conociendo y quiere tener el gusto de seguirlas conociendo. Ellas, más allá de uno, son conocidas por sí solas por toda su obra de vida. En este caso, y después vamos a tener dos amigas más, también van a presentar en el próximo bloque. Vamos a empezar por Dolores, la hermana Dolores, de la congregación de las Hermanas Azules, y doña Mayela Gordillo, del pueblo, le digo yo, de La Rioja, del San Vicente, que, bueno, también es una persona muy conocida por su militancia social y fundadora del sindicato de empleadas domésticas de La Rioja, de que vamos a hablar en el próximo bloque con algunas otras compañeras más. Pero hoy es el homenaje a Angelelli y vamos a empezar desde ahí. ¿Quién es Angelelli para ustedes? Empecemos con vos, Dolores. ¿Qué significa Angelelli en tu vida? Bueno, buenas tardes, ¿no? Y realmente es un gusto estar compartiendo estos días. Así, en ese primer momento de decirnos quién es Angelelli, la verdad que a uno le resuena el alma, ¿no? Y uno como desde mi ser mujer también, digo, hasta las entrañas, ¿no? Sí. Yo creo que para nosotros Angelelli es presente. Ujú. Y bueno, yo me siento convocada desde un lugar que es seguir a Jesús, desde un discipulado que muchas veces compartimos aquí con las compañeras, no cerrado a decir a la Iglesia Católica, sino a esto, ¿no? De seguir a Jesús desde el compromiso, de esto es de ser todos iguales, ¿no? Entonces desde ahí creo que Angelelli hoy vuelve a resonarnos hasta las entrañas. Y Ujú. estos días así compartiendo en distintos momentos y con distintas personas, uno siente realmente que Angelelli vive, ¿no? Ujú. Está presente Que está presente y que está vivo. y que está viva. Sí. Y creo que es también no tanto como melodearnos desde hace 40 años atrás, pero sí sin perder esa memoria que se activa en este presente, ¿no? Es Ujú. decir, esa memoria de lo que sucedió, cómo sucede, por qué sucede, creo que hoy también tiene mucho que decirnos a nuestra realidad, ¿no? Totalmente. Entonces, como un hombre que fue capaz de vivir este proyecto profundamente y anoche compartiendo el espacio que se nos convocaba, también ahí se decía, ¿no? Este hombre profundamente y contemplativo, o sea, un hombre que tenía toda la mística, diríamos, desde ese corazón de Dios, ¿no? Ujú. Por eso podía ser tan de Dios y tan del pueblo, o Entendí. tan del pueblo que lo llevaba al corazón de Dios. Con la mano en la Biblia y con el oído en el pueblo. Eso, Es una frase muy conocida, casi mundialmente diría sí, conocida de Angelelli porque se ha transitado por muchos sí, lugares. Un oído en el pueblo que no siempre estuvo, ¿no? Desde distintos lugares, exacto, tanto sí, de sí, la sí, iglesia o de gobierno o de distintos espacios, ¿no? sí, Y así, él con su ejemplo lo, lo hizo carne, lo hizo vida, ¿no? sí. El ejemplo, uno cuando mirarlo a él, también a mí en este momento me vienen como también mirar acá a mis compañeras, Ujú. ¿no? Digo compañeras porque todas tenemos la fuerza de la mística que nos impulsa al servicio de nuestros hermanos, a responder, a veces nos parece como un granito de arena y a veces nos parece que es inmenso como el mar, Ujú. ¿no? Porque si sabemos que no estamos solas, pero y que hay así gente muy valiosa aquí en La Rioja como en otros lugares de América Latina que por un compromiso y por haber reconocido al otro como hermano es capaz también de ir dando la vida de a cada día, ¿no? Cada día.
y creo que La Rioja tiene mucho para decir al mundo, mucho para decirnos a toda nuestra patria, pero también para América Latina, ¿no? Creo que estos 40 años tienen muchas cosas que hoy me hacen sentir fuerte, ¿no? Y yo sentía el otro día cuando compartíamos, a veces nos parece que somos poquitos y a veces da la sensación de mucha soledad, pero de repente cuando nos encontramos sentimos que algo grande sucede, ¿no? Y hay testimonios que desde La Rioja es un signo para el mundo. Y pienso lo que fue toda la causa de Monseñor Angelelli, la causa de los mártires, la causa de los hermanos desaparecidos, es decir, hay como, es algo muy grande, ¿no? Totalmente, totalmente. Mayela Sí. Gordillo, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Sí? Muy bien. Gracias, sí. ¿Quién fue Angelelli para usted? ¿Cómo llegó ese nombre o esa imagen o la palabra de Monseñor? Sí, no, yo creo que Angelelli, para nosotros las mujeres que trabajamos en las familias riojanas, sabíamos que él en el 73 estaba el sindicato en la Capilla del Valle con las hermanas Hasburli, empleadas como trabajadoras para saber cómo era el trato hacia las empleadas domésticas, ¿no? Y bueno, yo creo que después ya conociéndolo un poco más, y fue algo que la palabra de él, por lo menos a mí personalmente, me llegó muy hondamente. Y sentíamos que era el bien, ¿no? Para nosotras, mujeres tan sufrientes, tan explotadas, tan maltratadas, ¿no? Y porque no decirlo, violadas también, y sabemos que eso no solamente es físico, sino psicológicamente, ¿no? Claro. Porque eso digo, porque se les cambiaba el nombre a las compañeras. Entonces yo creo que eso fue para nosotros algo que nos abrió la mente, nos abrió los ojos, y bueno, que su gran amor por ese ser, por esa persona que es sufriente, creo que eso nos llegó muy hondamente, y creo que eso es lo más importante en nuestro pastor, el gran amor que ha tenido por esas personas, y que, bueno, como digo, me hemos prestado mucha atención a su mensaje, como reza el cartel que mañana se va a ver en la marcha. Nos llegó, y nosotras con mucha atención hemos prestado oídos a su mensaje, y lo seguimos, aunque quizás la sociedad de La Rioja dice, bueno, ya no existe más, ya no está, ya no. Pero bueno, somos, creo que también un poco de enseñanza, ¿no? De él, que bueno, queremos hacer el trabajo sin bombos ni platillos, como dicen, ¿no? Pero hacerlo. Pero hacerlo. Un trabajo callado, pero con esperanza, ¿no? Siempre. Y con la firmeza, con el coraje que él nos ha enseñado, ¿no? Y el trabajo se hizo en el sindicato, porque también no podemos separar a Angelelli por un lado, el sindicato por otro, porque de él fue. De él fue. De él fue todo. Para la gente, por si se fue un poquito del oído, estamos hablando del sindicato de empleadas domésticas de La Rioja. Sí, de La Rioja. Que hoy tiene una ley nacional que, gracias al haber habido una mujer presidenta, las mujeres han llegado a tener muchos beneficios sociales.
Eso lo sabemos y no lo podemos borrar, no lo podemos, no podemos discutir de muchas cosas, pero eso ya está, es una ley de trabajadoras de casas particulares, la 26844. Está con muchos beneficios sociales para las mujeres, como digo, como ningún gobierno lo había hecho. Porque esa es la verdad, yo que tengo mis 82 años, digo que ningún gobierno ha hecho lo había hecho por la mujer. Y fue este gobierno que pasó el que lo hizo realidad, el que lo hizo ley. Exactamente. Y una ley es una realidad. Así es. Y como digo, bueno, nosotros siempre firmes, como le decía a una hermana azul que vino del Chaco, ¿no? Por lo de Angelelli, y le digo, nosotros estamos firmes en la brecha, aunque algunos dicen, no las vemos, pero no estamos ahí, le digo, luchando porque esto, como nos dijo él, es una lucha contra la corriente. Pero bueno, creo que despacio fuimos haciendo, y bueno, se han dado muchos logros, gracias a Dios. Pero bueno, que todas las mujeres trabajadoras del sector lo tengan, eso también sabemos muy bien que todas no lo tienen. No, pero bueno, falta mucho todavía. No hay que, falta mucho por hacer todavía. Pero Mayela, le pido mil disculpas porque le interrumpo un ratito. Sí. Vamos a hacer una cosa, yo les había dicho que íbamos a pasar otro bloque y íbamos con las otras invitadas, pero voy a tomar un atrevimiento, porque vamos a hablar de este momento y quisiera que participemos todos. Presénteme a las compañeras usted, Mayela. Sí. ¿Quiénes tenemos aquí? Acá tenemos a la compañera María Brito, que estando en la primera comisión directiva, que yo era la secretaria general, ella era de finanzas. Y la señora Valle Carrizo, que hoy afiliada al CEDOR y que hoy es la secretaria de la organización, de la comisión nueva que está hoy. ¿Cómo le va, Valle? ¿Cómo le va, María? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Sí? Buenas noches. Después vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el sindicato hoy y con algunas ideas y novedades, y se va a sumar otra compañera que es de la dirección de capacitación. Pero yo sé que para ustedes también Angelelli es algo. Angelelli es algo muy, muy fuerte y muy profundo. Quisiera que, así como se lo pregunte a Dolores y a Mayela, se lo pregunto a ustedes. Bueno, para mí, ya es un santo hace mucho tiempo, porque lo conocí así como quien no quiere la cosa, porque en el año 73 yo llegué aquí a La Rioja, pero yo soy de Los Llanos, y tenía una nena muy chiquita, y comencé a trabajar. Y decirle que no estoy. Está muy solicitada. María está avisando a su secretaria que le diga a los fans que ya lo atiende. que no lo puede atender ahora. Sí. Y por esas cosas de la vida me junté con otra mujer que trabajaba en el servicio doméstico y me dice, mira, dice, allá por la calle Copiapó hay un jardincito que reciben los hijos de las empleadas domésticas. Entonces me voy, converso con su directora, una señora muy amable, y le digo si puedo llevar a la nena porque estaba sola. Me dice, sí, bueno, tráela, me dice. Bueno, la empecé a llevar y un día me dice, me habla y me dice, mira, acá tenemos que, las chicas tienen que pagar 5 pesos, me dice, para y bueno, le digo, está todo bien. Después pasó un par de semanas y me dice la señora, me dice, charlando conmigo, me dice, pues sabés que este jardincito, esta guardería, dice, es proporcionada, dice, por el obispado. Así le digo yo, sí, me dice, yo sabía quién era, pero sí, no sabía esta obra, ¿no? Y me dice, sí, me dice,
ha hecho una buena gestión porque se consiguió una maestra para hacerle las tareas a los chicos, una enfermera para que los vea a los chicos, y bueno, un montón de cositas así que hacen al bienestar de la niñez, ¿no? Claro. Y un día me dice, vengan temprano, me dice, porque hoy los va a venir a visitar el Monse, así le decía El ella. Monse. Bueno, entonces me vengo yo muy rápido para a ver si me podía encontrar, ¿no? Y cuando yo iba de entrada, él venía ya de salida, ¿no? Ya Ajá. los había visto a los chicos. Entonces me pregunta, me dice, ¿usted es mamá también de alguno de los chiquitos? Sí, le digo yo, soy mamá de uno de los chiquitos. Y me dice, me pone la mano en el hombro y me dice, dice, pero vos sos muy joven, dice, podés, ¿cómo es? O sea, no quedarte ahí, o sea, estudiar algo. Puedes avanzar, Puedes progresar. Sí, progresar, exacto. Y le digo, sí, podría, le digo yo, bueno, y me dice, le digo, estoy muy enfocada en la nena, porque, bueno, tenía 3 años en ese momento la nena. Y me dice, sí, también es importante, me dice, cuidar esa primera infancia, dice. Y eso me quedó muy marcado. Porque dice, a los chiquitos, a los chicos hay que cuidarlos desde que nacen, por lo menos los primeros años, dice, porque es ahí a donde se amolda. Se amolda. Y bueno, entonces ahí tuve esa charla y bueno, y me puso la mano en la cabeza, me dio la bendición y yo le agradecí mucho, bueno, todo lo que estaba haciendo por nosotros, ¿no? Y parece que ahí, para mí, ¿no? Para mí ahí fue una bendición total para mí. Sí. Porque en mi trabajo siempre me fue bien, trabajé tranquila con la nena ahí, tuvo como hasta los 6 años la nena. Ajá. Porque después cuando estábamos por la calle Copiapó, que era muy cerca de la municipalidad, Sí. que antes era el hotel. Sí. Y entonces me dice esta señora, que era una señora ya mayor, era viuda de Chaparro, me decía ella, que se llamaba Lola, creo que se llamaba, viuda de Chaparro, una señora ya mayor. Y me dice esto, bueno, sí, dice, nosotros somos de la Acción Católica, y bueno, después leyendo yo algo, me enteré de que también en Córdoba había mujeres que se dedicaban a hacer todo este tipo de tarea. Claro. Y también digitado por el Monseñor. Monseñor. Muy bien. Claro, porque leíamos al principio parte de la obra y del nacimiento de la obra, primero en Córdoba. Claro, exacto. Y del surgimiento sí, de él sí, en sí. la militancia, porque decíamos, Sí. coincide tanto en participante de la juventud Sí, sí, obrera episcopal. Sí, sí, sí. Lo que se Eh, denominaba la JOC, ¿no? Juventud la JOC, Obrera sí. Católica. Católica, Sí. la juventud Sí. obrera Sí, sí, sí. católica. Que pertenecía a la Acción Católica, que tenía a su vez Sí. muchas ramas, ¿no? Claro. Todo eso. Y todo esto en pleno gobierno peronista, en el tiempo de Perón, cuando él era muy Claro. joven. Después ya nombrado obispo, ya en tiempos de la dictadura o ahí entre los gobiernos de Frondizi. Sí. Pero ya venía con toda esa mística y esa obra y recala en La Exacto. Rioja. Antes de ir a esa pregunta, que ya sé cuál es ya saben más o menos cuál es la que le voy a hacer, vaya. Cuando decimos Angelelli, ¿qué viene a su mente primero o a su corazón? Eso es lo que veníamos conversando yo compartí con la hermana, Sí. la hermanita Dolores. Yo no soy católica, Ujú. yo pertenezco a la iglesia cristiana, Ajá. pero cuando la conocí a Mayela, inclusive cuando conocí a Prava, a través de ellos conocí a Paolini, Paolini, sí. de la Capillita Virgen del Valle.
a través de ellos conocí la obra de Angelelli, su causa. Y es lo que le digo yo, hasta hoy yo participo en estos homenajes a Angelelli porque lo veo para mí es una persona que tiene muchos valores y me moviliza mucho el hecho de participar, recordar toda su causa, su obra, todo lo que él luchó. Y cuánto luchó por los pobres, porque él siempre lucha por los pobres y porque realmente los trabajadores se unan y luchen por sus derechos, por los derechos más que todas las empleadas domésticas, es donde estoy en este lugar. Y ustedes, yo aquí sí ya nos vamos a meter un poquito más y voy a girar a Dolores primero, pero tiene mucho que ver con la obra que ustedes mismos siguen haciendo, porque uno cuando va descubriendo día a día, y lo descubren ustedes, y uno lo va descubriendo en mucha otra gente, y más que en lo que lee, la obra de Angelelli ha tenido que ver con esto que dice Valle al último, ayudarnos a abrir los ojos, a abrir las mentes, a escuchar. Él decía, pongo el oído en el pueblo, pero al poner el oído en el pueblo también nos obliga a que nosotros mismos nos miremos, nos escuchemos, veamos la necesidad del otro. Y recién decía Dolores, yo veo que somos pocos cuando estamos, me imagino que en las celebraciones y en cada uno de los momentos. Yo quería decirle que yo veo que con el tiempo cada vez son más, y me animo hasta empezar a decir, vamos a empezar a decir, somos más. Yo a Angelelli lo vengo descubriendo desde este último tiempo. Uno sabía, es como una persona en la historia. Pero en esta época, que para mí, como decía Valle, en algunas cosas y yo en otras, pasó en el país en estos últimos tiempos, uno empezó a internalizar y a ver cosas que soñaba como utopías, como cosas que no podían pasar, que tal vez sucederían, y que cuando uno las soñaba era un loco, las empezó a ver que se hacían realidad. Y eso empezó a despertar distintos fuegos interiores en mucha gente. Y uno lo ve en muchos jóvenes, hoy por hoy, aun cuando falta mucho, cuando todavía hay mucho de posiciones conservadoras, pero conservadoras digo en esto, sin hablar de ideologías políticas, digo conservadores de no querer cambiar dónde estamos, de no meternos más allá. Yo creo, Dolores, que cada vez esas plazas, la de Angelelli, la de los curitas, la de Pedernera, la de cada una de las instancias que nos sirvan de excusa para reunirnos y para vernos y empezar a mirarnos y escucharnos, cada vez van a estar más llenas. No sé si siente eso. Yo siento, sí, uno siente, como decía Valle, que hay muchos fueguitos, diría Galeano, que se encienden. Sí. Aunque haya también como un sistema que quiere apagar esos fueguitos. Sí. ¿Sí? O en el momento por ahí de este sueño también que se enmarca, digamos, dentro de un proyecto, partiendo de la iglesia, hoy se ve diferente también hasta eso, ¿no? Cómo seguimos a Jesús. Pero en ese momento de la práctica pastoral de Monseñor, respondía a un momento de transformación también de muchas cosas de la Iglesia Católica, diciendo, ¿no? Pero también respondía a un cambio a nivel mundial en todas las áreas, no solamente lo de la Iglesia. Pero anoche cuando estuvimos ese momento ahí en el panel, que estuvieron Mariens, que es... Para la gente, ¿dónde fue el panel donde estuvimos? En el Zoom, en el municipal, el Teatro Municipal. Ajá. En el Zoom Teatro Municipal y, aquí en el centro estaban en el centro de la ciudad. De La Rioja, sí. Y la temática que hemos optado también por ir es porque estaba, bueno, Mariens, que tomaba, fundamentalmente es un estudioso de eclesiología, lo que es todo el tema de la iglesia, y el cambio de paradigma de una iglesia, más alejada del pueblo, a una iglesia que empieza a mirar la realidad, una iglesia que empieza a ver qué situación está viviendo el mundo y la gran pregunta que fue en el concilio es: iglesia, que dice de ti misma, ¿no? Es decir, frente a esta realidad.
eso fue como el motor, bueno, para todo el mundo importante y bueno, y para América Latina de una manera muy fuerte, ¿no? Y el Monseñor Enrique era un hombre de ese momento de cambio en la iglesia. Sí. Junto a otros, uno los podría nombrar, ¿no? Pero también estaba, que fue nuestro motivo mayor, Carranza, que es un sindicalista que trajo a la memoria, y fue muy importante su testimonio, y un hombre que hasta hoy, siendo una persona muy mayor, le sigue poniendo pasión a lo que hace y sigue acompañando toda la lucha de los obreros, ¿no? Y también Carlitos, que es un sacerdote muy comprometido, también haciendo esta mirada de la pastoral de Angelelli, desde este presente. La verdad que fue muy rico, ¿no? Pues digo, yo sí siento, soy una mujer de esperanza y soy una mujer que también siento y me apoyo en muchas experiencias como Valle, como María, Mayela, Reina, Marcelina, y podríamos poner un montón de nombres más de mujeres que apuestan día a día al compromiso y que suman, ¿no? Lo que uno dice por ahí es esta necesidad que a veces necesitamos los seres humanos del acompañamiento. Entonces me viene como momentos, por ejemplo, del proceso en el cual pareciera que la sociedad está dormida, y es un gran acontecimiento, ¿no? Como por ejemplo de esto de haber llegado a un juicio y hasta los civiles es histórico, es único, es irrepetible, y por ahí eso no vibramos al momento. En ese sentido a veces, y no es porque no estamos, es que creo que tenemos que empezar a despertarnos, como vos decís, en la solidaridad, en el brindar juntos estos logros, ¿no? Como la ley. Esta ley, uno diría hoy, es el presente, impresionante, porque bueno, y todavía necesitamos mucho por anunciar. Bueno, más desde la mística, la fe, diríamos, es un momento profético para nosotros, es un puntal que tenemos que seguir andando, ¿no? Desde cada lugar uno sabe que todavía falta mucho para anunciar, hay muchos silencios, a veces es muy fuerte todavía la mirada más del opresor, ¿no es cierto?, frente al trabajador, y no soy las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Por eso hay mucho por hacer. Sí. Muy bien. ¿Por dónde empezamos, Mayela? Si hay mucho por hacer. ¿Qué es lo primero que han logrado y lo que se plantean ahora ya para lograrlo ahora? Yo lo que digo que lo que hablaba Dolores, lo que dije yo. Sí. Creo que esa mujer de la ley escuchó el grito del pastor. El Muy clamor del pastor para sí. sus ovejas, ¿no? Sí, respecto a lo que es la organización, me estás diciendo los logros. Sí. Bueno, mucho hemos logrado, ¿no, María? Realmente no nos podemos quejar. Yo lo que dije que lo más importante para mí fue lo social, ¿no? Ver que las compañeras, el trato era no a una persona, ¿no? Porque una persona que trabaja 8 horas y más, en ese entonces, antes de llegar al sindicato, no era que nosotros somos las que hemos bregado por las 8 horas de trabajo, igual que todos los trabajadores. Igual que todos los porque trabajadores. Antes trabajamos desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Y a las mujeres, algunas mujeres, no les daban ni una taza de té, ni una rodajita de pan para decir, como le decía a Carlos ayer, ¿no? Realmente una cosa es contar eso y otra cosa es escucharlo de las propias mujeres, ¿no? En la situación de cada una, ¿no? Y bueno, no durante casi 30 años, todas esas cosas, pero como digo, ¿no? Hemos logrado, y otra cosa que también de decir, esas cosas que es doblemente, como dije, violación de cambiarle el nombre a las mujeres porque no le gustaba a la empleadora, ¿no? Le ponían un nombre a ellas que
les gustaba a ellos, que les venía bien para llamarlas, ¿no? A veces no las llamaban con la campanilla, también ni les hablaba. Todas esas cosas para mí era muy importante. Tenía que ponerle primero oído a eso yo y acción, ¿no? En el explicar a las mujeres, porque eso era lo que más había, lo que más reinaba, porque las mujeres enfermas, mal vestidas, mal alimentadas, ¿no? Ir a trabajar igual, ¿no? Así que, si bien las leyes son importantes, pero yo creo que lo social para mí eso fue ver a las compañeras en el sufrimiento y decir, no metan las manos en los inodoros sin los guantes. Sin los guantes. ¿Y eso fue cambiando, María? Fue cambiando, sí. Muy bien. Sí, fue cambiando porque, por ejemplo, antes trabajaban, las que trabajaban cama adentro se levantaban a las 6 de la mañana porque tenían que preparar todo para el desayuno y se acostaban, por ejemplo, a las 11 de la noche después que terminaban de limpiar la cocina y todo eso, ¿no? Y en alguna oportunidad tuve unas compañeras que yo siempre ya les venía diciendo, ¿no? Chicas, traten de que el trabajo sea hasta el sábado al mediodía. Porque se quedaban a la tarde, les hacen hacer todo para el otro día, el domingo, ¿no? Y yo siempre les decía, no, tiene que ser hasta el sábado al mediodía, nada más. Bueno, conseguimos hasta el sábado 4 de la tarde, por ejemplo, y se siguió trabajando y después fue hasta las 12 del sábado, mediodía, como cualquier otro trabajador que termina el sábado y claro, disfruta un sábado y un domingo ya en su casa, con su familia. Sí. Eso es lo que siempre ahí pusimos el punto nosotros. Y se fue logrando. Y se ahora bastante, ¿no? Nada más que por ahí, como yo siempre les decía a las mujeres, traten de cuando van a tratar, a ver qué tengo que hacer. Vos vas a hacer esto y esto. Está bien, ¿cuánto voy a cobrar? Y si a ustedes les parece poco, y le dicen, a ver, ¿cuál es el problema? No, miren, yo creo que esto es poco por lo que voy a hacer, sí. Y ellos sabrán cómo hacer. Y bueno, por ahí empezamos también, ¿no? A que sepan tratar la tarea. Porque era el lavado, planchado, sale y claro. Y después se empieza a alargar. Plancharme, las plantas, el perrito, el patio. Que se terminan encargando de todo, ¿no? De todo. Y no es así. Así es. Hay que ver la tarea. Y eso hay que decirlo de la manera que hay que decirlo, es explotación. No se lo puede decir de otra manera. Yo creo que es explotación. Cuando a una persona le pagamos por una actividad y le hacemos hacer muchas otras actividades, no porque sean trabajadores de casas particulares, claro, no porque sean mujeres, en mayor de casos mujeres que están en una casa, deja de ser una explotación. Lo mismo que pasa en una fábrica, claro, en un trabajo rural y en un montón de lados, que también hay muchos casos de explotación y de abuso hacia adentro de los domicilios. También no porque lo digan con confianza, porque lo digan porque muchas de las chicas y las mujeres que van a acudir a ustedes seguramente que las ven con respeto y con cariño a su empleadora. A su empleadora. La señora, el señor. Son bonitos, son muy bonitos. Son muy bonitos.
Son bonitos cuando tengo toda la cobertura social, el sueldo Claro. de ley, ¿viste? Ahí Esos son buenos. son Ahí, bonitos. pero- Esos son realmente buenos. Claro, que me hacen los aportes para cuando sea vieja, ¿viste? Y hay Tenga mu- de qué tomar un mate cocido con pan, por lo menos. Así es. Esos son buenitos. Y hay mucha gente, hay muchas empleadas domésticas en situación hoy lamentable todavía. Sí, Sí, vulnerables, todavía, sí. sí. Todavía que la dicen, bueno, te tomo 3 horas, 3 veces a la semana, o sea, para que achicar Tiene la que ser brecha aporte. Sí. y los aportes, bueno. Ujú. Entonces, así no. Así no se puede. No se puede. Porque tiene que tener cobertura, tiene que tener cobertura. Porque vas a la farmacia y te enfermas más. Sí, Creo que hay un, perdón, ¿no? Sí. Pero este es un planteo, yo vengo acompañando y disfrutando también de este espacio hace mucho tiempo, y es un planteo que siempre surge, ¿no? Y ahí es donde, digo, yo siento que estas mujeres del sindicato también tiene como una necesidad de esto que es urgente y es permanente, que es la capacitación. ujú, ¿sí? sí. Porque decimos, por un lado, hay un aprendizaje social, que estamos todos incluidos, que es el modo de pensar a la trabajadora de una casa, en Ujú. una casa, ¿no? Por ejemplo, se ha trabajado mucho el tema de doméstica, ¿qué significa? Se ha Sí. resignificado ese Ese son término. largas, Mayela tiene 30 años de caminar, como ella recordaba, yo ahí sí como hermano azul y la traigo presente porque anda en estos días caminando por acá, a una compañera nuestra también de la congregación que es Lola, ella fue la que estudiando trabajó también como empleada doméstica e iniciaron un bosquejo, digamos, por los 70 y pico de esto que no podía ser, ¿no? A partir de su propia experiencia, sabiendo también que a ella la trataban diferente, Ujú. pero que como que uno fue como incorporándose en esa realidad del trabajo y la manera en que se mira a una trabajadora. Y juntos con este equipo, digamos, que está aquí, en unos años anteriores, trabajamos nuevamente esto antes que saliera la ley. Por eso creo que es una ley que tiene mucho de reflexión y demás. Una necesidad que hay que nos incluye a todos es justamente cambiar esto que se naturalizó. Ujú. La trabajadora o el trabajador, porque también hay varones que prestan un servicio en una casa, no son domésticos, no es algo a domesticar, es un trabajo digno, es un Y trabajo eso que lo nos podemos enseñó, hacer disculpa, todos. pero eso nos enseñó Monseñor, que Exacto. doméstica quiere decir cuando se domestica los animales en la Sí. casa. Entonces tienen que cambiar, por eso la nueva ley dice trabajadoras de casas particulares. Sí. Muy bien. O Y de casas nosotros de en una familia. reflexión también decíamos, a eso también hay que darle otra vuelta, porque no porque estuviera la ley, también tenemos algunas preguntas. Hemos estado capacitándonos también con otras compañeras de cooperativas de la fábrica recuperada, creciendo Sí. juntas, que son espacios interesantes porque nos empezamos a ver también como mujeres, nos pensamos a ver en un campo laboral y empezamos a vernos también en los diferentes trabajos que nos podemos ir haciendo, ¿no? En todos los niveles. Pero digo, eso de las casas particulares, en un momento decíamos también, Sí. trabajadoras en casas ajenas, el poder decirnos trabajadoras en casas ajenas nos va a permitir también ubicarnos desde otro lugar, porque si no pasa esto que Así me es. preguntabas vos, sí, es bonita, me quiere, me regaló la ropa, me regaló el sofá que cambió, me regaló esto. Pero tienen que trabajar hasta el Pero- sábado a la noche o a veces el domingo. A cambio de que domestico a la salvaje. Claro, ¿Ah? entonces se nos Así va... es. Es así. Entonces- Así era la concepción. Sí, sí, sí. Y, Entonces, por eso es- también decir, escuché a una empleadora yo que decía, estas son de hierro. Estas mujeres que vienen de trabajar, trabajos fuertes en el campo, en su casa, estas son de hierro y son burros de carga.
Eso escuché en mi historia del sindicato decir Y hay que sacarle el jugo hasta donde no pueda y después ya... No, viste, esta, como decís, son de hierro, no se cansan nunca. No se cansan nunca. Y uno se carga, viste, pueden hacer cualquier cosa que le mandemos a hacer, ¿no? Claro. Ponerle a hacer, lo hacen. ¿sí? Bueno, como lo decíamos Sí, recién, así. eso acá, en la China y en cualquier lugar, es explotación. Sí, ¿Sí? No podemos decirlo de otra manera. Es eso Y eso debe cambiar. contra eso tenemos que seguir Luchando trabajando. y trabajando para cambiar. Doy fe y las mujeres y todos de que y mucha gente de que esto ha cambiado y mucho por la obra del sindicato aquí en La Rioja. Más allá y mucho antes de la ley, ¿no? Mucho antes de la ley nacional, esto fue transformándose y fue cambiando. Yo las conocí a ustedes a veces a partir de otras mujeres que uno conocía que habían ido al sindicato. ¿Dónde queda? Y allá en el Tiro Federal, ahí están, al lado de la iglesia. Ahí hay unas señoras ahí, bueno, ellas te hablan, te dicen, te explican un poco. Y uno iba conociendo la obra del sindicato Claro. A partir de los efectos de esa obra. Se nos va el tiempo. Claro, porque nosotras, te viste, Sí. explicamos todo lo que son los Sí. derechos laborales, pero en lo legal, es lo que le decía la señorita Carola, Sí. que en lo legal Ya le iba sería a presentar bueno justo para que de cerremos. las capacitaciones Sí. en lo legal, porque las mujeres tienen Ah. que saber cuando la patronal le dice no te corresponde aguinaldo, sí, porque el número de la ley Ahí está, tal, tiene que por lo hablar con menos la el ley. número de la ley está aclarado que Y sí dice, corresponde. Si yo trabajo un día me corresponde aguinaldo. Muy bien. Así es. Muy Esas bien. cosas, ¿no? Para que ¿Cuánto pueda- falta? Es muy amplio, como siempre Sí. le digo a mi compañera, ¿no? Pero Es se muy escucha- amplio esto, Pero se empieza a escuchar que vienen ya a partir de sí. qué me corresponde, qué Ah, derecho sí. tengo. Claro. Eso es ¿Qué tengo? Sí. Eso ya ha Sí, sido, gran ya es toda una avance, transformación sí, y sí. un cambio, ¿no? ya no es la nada. Está con nosotros también, que vino aquí, promotora de todo esto, Sí. la licenciada Carola Tejada, que es la coordinadora de formación de la comunidad de la Así es. Dirección General de Capacitación del Estado, compañera nuestra, de Matías, mía, de Juan Pablo. Que tiene mucho trabajo Sí, este en segundo. otro momento vamos a hablar de las otras cosas porque si no se nos va el tiempo, Así es. así que le pido, doña licenciada, pero recién Mayela decía que hace falta capacitación, asesoramiento legal. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Hay algo que podamos decir, anunciar, comunicar? Bueno, primero buenas noches. Primero agradecer a estas mujeres hermosas, bellas. Celebro y agradezco a Dios y a la vida de haberme las puesto en el camino. Las chicas del CEDOR. Las chicas del CEDOR, las chicas del sindicato. ¿Dónde te vas? Con las chicas. Con las chicas del sindicato. Y bueno, sí, al estar con ellas he aprendido. Sí. Hoy aprendí muchísimo los testimonios que ellas dieron. La experiencia que tienes es, bueno, impagable, incomparable. Y a partir de ahí me empecé a motivar, a incentivar, a movilizarme. Movilizaron todo en mí y me dieron muchas ganas de acompañarlas, de trabajar con ellas y de integrarlas al equipo de la Dirección de Capacitación. ¿Ah, sí? No me digas. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo de integrarla? Integrarlas al equipo a través del área de Sí. formación para la comunidad, de brindarles un espacio en el Ajá. área para que ellas tengan un lugar donde, digamos, las mujeres trabajadoras de casas particulares puedan llegarse a la dirección de capacitación a preguntar sobre su trabajo, sobre su dignificación, sobre su derecho, como decía Mayela recién, esto de haber tenido una mujer presidenta y darle un marco legal al trabajo de ellas y dignificar ese derecho, fue maravilloso. Estudiando la ley, porque es la verdad, la estudio con ellas porque saben un montón, cada vez me enamoro más y bueno, la primera iniciativa es esto, es brindarle el espacio en la dirección, Así es. junto, o sea, en el área de formación para la comunidad. Otro de los proyectos que tenemos y todos, bueno,
bienvenidos son, es capacitarlas a estas mujeres trabajadoras en lo que es, como decían acá ellas, el equipo, de lo que es todo lo que es lo legal, que son los derechos, cuáles son los beneficios que ellas tienen, puntualmente cómo es, digamos, las vacaciones, primero de concientizar el trabajo de que ellas tienen que tener sus aportes, si bien hay afiliadas en el sindicato, pero la idea es convocar y seguir afiliando más. El segundo proyecto es esto del espacio, que ellas no se olvidaron de mencionar, que es importante, donde tienen un espacio físico que se dio Promeva, lo que es viviendas. Y bueno, y de ahí empezar a trabajar en ese... Un espacio, cuando decís un espacio, ¿de qué estamos hablando? De un terreno. Un terreno. Un terreno, sí, un terreno. Muy bien. Bueno, perdón, Sí, ahí puedo sí. meter en la cucharita. Ya, seguro nos va a faltar tiempo. Sí, sí. Estábamos preocupados porque Sí, parecía no, mucho tiempo. No, pero creo que valdría la pena también, ahora pensando en este medio de comunicación, quizás también sería lindo algo más, porque acá dijimos a borbotones cosas y también con muchas emociones desde la mirada de Monseñor, pero también en este caminar con estas mujeres y con otras organizaciones hay un fuerte trabajo de red, y también en la red especialmente con algo que tiene mucho que ver y que nos golpea también nuestras entrañas, que son los jardines comunitarios como centro, también integradores de apoyos escolares, es decir, todo aquello que tiene que ver con la niñez y los derechos del niño. Entonces hay experiencia concreta que quizás sirve para otro programa, Totalmente. pero que está integrado. Entonces cuando empezamos a compartir con Caro, realmente de nuevo empieza como a fluir esa pasión de pensar un trabajo en red que vaya fortaleciendo y hacernos sentir que las mujeres nos podemos poner de pie como trabajadoras, podemos ponernos de pie como mujeres creativas al servicio de la educación de los niños, que los niños no son una traba sino una posibilidad, y también podemos ponernos de pie junto con la comunidad en este espacio integrador, ¿no? Lo que cuando Valle dice yo no soy católica nos está provocando y nos sentimos provocadas a decir no tiene que haber paredes que nos separen, sino cosas que nos unen y que es el interés del otro. Sí. Por eso nos parece también valiosísimo y estuvimos conversando toda esta semana estas posibilidades y vemos que es un gran potencial esto del área acá, ¿no? Muy bien. Bueno, un locutor que no me gusta tanto diría, para, ¿qué me estás diciendo? Que sale en un comercial y no es de mi agrado, pero vale el dicho, para. ¿Qué me estás diciendo? Que a partir de, no sé, el 15 de agosto, de mediados de agosto, una mujer que trabaja en una casa particular va a poder ir a la Dirección General de Capacitación del Estado en el área de formación para la comunidad y va a recibir información. Información, sí. Muy bien. Sí, y va a ser asesorada legalmente. Asesorada legalmente. Muy bien. Vamos a tener contadores también que le van a asesorar, contadores legales también para eso, para sacar, digamos, qué es lo que van a hacer. Muy bien. Venimos con todo. Muy bien. Y van a estar las compañeras del sindicato también ahí, van a tener un espacio ahí. Sí. Seguramente a través de la página de la dirección vamos a estar informando bien todos los días, los horarios, para que la gente sepa a qué hora llegar y cómo llegar. Y bueno, allí van a asesorar seguramente con todas las damas del sindicato. Otra que se suma, van a decir los empleadores, otra que se suma para lavarle el cerebro a esta. La que se suma sería Carola. Sí, bien. Muy bien sumada. Sumada. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Se sintieron a gusto? Sí. Muy bien. Sé que nos faltó tiempo para hablar de muchas cosas que nos gustarían. No va a faltar oportunidad. Seguro. Este programa está todos los martes, así que como de lo que decías, Dolores, podemos seguir hablando. Es que a partir de hoy le tenemos que dar
mucha puya, dijiste. Ah, ruido. hay que hacer Mucho mucho ruido. ruido. Sí. Hay que hacer lío. Hay que hacer lío, Hay que hacer lío. dijera Linda la Francisco, canción, ¿ah? señor. Sí, Hay que hacer lío. así que, bueno, bienvenido sea el lío, acá estamos, así que lo hagamos y lo compartimos, no hay Bueno. ningún En problema. bien de un gran sector, que son las trabajadoras de Casa Familia. Muy bien, Muy bien. muy bien. Así será, así Bueno. que les agradezco mucho Nosotros mucho, que hayan gracias. estado... Muchas gracias. Sí. No, está bien, les agradezco mucho esto de hoy y todo esto del que hablaba Carola hace un rato, porque nos vamos a ir al corte y antes de la otra entrevista que tenemos, diciéndoles algo. Yo les dije hace un rato, ustedes lo han ido conociendo y lo han vivido desde muy cerca a Angelelli y a su obra y a la obra de Monseñor. Y Carola viene de Córdoba, yo también. Matías viene de Chuquis. Y él me decía, cuando era chico me hablaban mal de Angelelli. Las familias de la costa hablaban muy mal de Angelelli. Y Matías después en el tiempo fue conociendo la historia desde otro lugar. Nosotros somos de Córdoba y Angelelli pasó por allá, pero yo empecé a conocerlo más acá porque era más... en Córdoba tenía que trasladarse uno a algún lugar y veía una cara de un pelado pintado en alguna pared y alguien le explicaba, es un obispo, que hizo algunas obras sociales, pero acá estaba en la piel de mucha gente, la obra de Angelelli. Y con el tiempo la ha ido uno conociendo. Y yo quiero decirles que tanto en la obra de Dolores, de las Hermanas Azules y en las obras del sindicato, uno conoce a Angelelli, uno conoce la obra de Monseñor. Y en eso es que yo, en nombre de Carola, de Matías y de todos los que muchas veces nos acercamos a ustedes y ustedes nos abren la puerta del corazón, les decimos muchas gracias por dejarnos conocer esa obra. Porque yo las escucho a ustedes en cada una de las charlas que hemos tenido y uno aprende muchísimo, como dice Carola. Pero quiero decir, hay una cosa que también me promueve mucho. No evito que la piel se me ponga de gallina cuando la escucho a Mayela hablar. Así que les agradezco por eso, por esas emociones, que son emociones que además generan un aprendizaje. Y no sé si va el segundo o el tercer tema. El tercer tema le dijimos a... El tercer a tema, nuestro operador Granillo. el segundo iba para ustedes, el tercero también, porque todos, y sobre todo con Monseñor, el segundo tiene que ver con su lucha, y lo hemos pasado porque se nos fue el tiempo, que era Resistiré. Y ustedes son una obra de la resistencia. de eso, y la gente conoce el tema y sabe de qué estamos hablando. Y este es un tema de otro padre que en este momento me agarró la laguna, que es un padre de catalán que vivió mucho tiempo en Brasil, que era un poeta, Pedro Cartalilia, no me sale el nombre. Casaltaliga, que es un poema que está interpretado aquí por una mujer y que tiene que ver con los árboles y con morir de pie. Solamente de pie me van a encontrar en la muerte. Y así lo encontraron a Monseñor, y de pie se lo siguen encontrando cada vez que lo buscan. Así es. Muchas gracias.